José Antonio Caravaca, buenas noches. Muy buenas noches. Pues aquí estamos. Bueno, el amigo Víctor te saluda. Hola, José Antonio. ¿Qué tal? Encantado de volver a saludarte después de nuestro último encontronazo. Sí, a unos cuantos miles de metros de altura, ¿verdad? Sí, y a unos cuantos miles de kilómetros de aquí. Bueno, sí. Ya está bien de ponerlos aquí o de integrarlos al personal. ¿Qué pasa? Que encima en crisis. Poca vergüenza. Bueno, José Antonio Caravaca, conocido por todos, pero por si acaso un par de reseñas. Nace en 1972. Ha publicado más de 100 artículos de investigación sobre ufología, criptozoología, arqueología y otras disciplinas afines. Actualmente es corresponsal de la revista Enigmas y de otros medios especializados en esta temática. Es colaborador habitual en varias emisoras de radio nacionales y ha participado, a su vez, en múltiples ponencias. Autor del libro La última profecía de Julio Verne y cuenta también con su propio portal, www.caravacablogspot.com, donde difunde sus pesquisas y viajes por todo el mundo. Y tenemos a otro buen amigo de este programa, que quiero introducir de una forma muy especial. Leo lo que aparece en un famoso libro llamado Enigmas sin resolver, de Iker Jiménez. Dice lo siguiente: 21 de julio de 1996, 14:15 horas, redacción de Enigmas del Hombre y de Universo. Ángela Díaz, la coordinadora de la revista, nos dejó el recado como habitualmente suele hacerlo cada vez que una pista interesante llega hasta estos lares. En su mesa, un POSIT pegado junto al ordenador reflejaba un nombre y número de teléfono. Tras ellos, una escueta nota: para Iker y Lorenzo, avistamiento ovni en provincia de Jaén. Lorenzo Fernández, buenas noches. Hola, ¿qué tal, David? Buenas noches. Pues un auténtico placer compartir este rato radiofónico contigo, con Caravaca y con todos los amigos aquí presentes. Lorenzo. Oye, pues el placer es mío, sobre todo sabiendo que al otro lado también está ahí mi buen amigo José Antonio. Igualmente, encantado de saludarte, Loren, un abrazo. Un abrazo, José, un abrazo. Pues caso Los Villares, os llega este POSIT, Lorenzo, y acto seguido vais corriendo para allá, ¿no? Bueno, la verdad es que tan corriendo que prácticamente recuerdo que salimos, Iker y yo, de la redacción, cogimos el coche, perdón, y directamente nos fuimos a Jaén, porque date cuenta que estábamos hablando del año 96, prácticamente la gran oleada gallega, o prácticamente la que asoló a todo el norte de España, estaba entonces en su culmen, en su máximo apogeo. Y la verdad es que lo que nos remitieron, la imagen que nos remitieron, llegada de Los Villares, de lo que se había obtenido, no en los Villares concretamente, sino sobre la ciudad de Jaén, pues nos llamó la atención porque era muy parecido a otro avistamiento que se obtuvo en Logroño, con lo cual, pues hombre, siempre pensando que podría tratarse de los mismos objetos, rápidamente nos fuimos para allá, pero sin saber en un principio que aquello había pasado, es decir, no teníamos noción de que existía un señor que se llamaba Dionisio Ávila, no sabíamos que había ocurrido absolutamente nada en Los Villares, por supuesto, nada de las dimensiones de las que estamos hablando, sino que nosotros íbamos a hablar con su hijo por otro avistamiento, y fíjate con lo que nos encontramos. Pues ahí es nada, os encontráis con un asunto bastante llamativo, porque este señor tiene lo que se considera un encuentro de tercer tipo, ¿no es cierto, José Antonio? Sí, como bien dice Loren, en un primer momento todos los que nos acercamos al enigma de Los Villares, que todo hay que decirlo, se lo debemos a estos dos magníficos reporteros, a Loren y a Iker Jiménez, que lo plasmaron fielmente a través de las páginas de la revista Enigma, pues ninguno de los que nos vimos implicados en esta investigación pues imaginábamos en un principio a dónde llevaría todo esto, y sobre todo la gran popularidad que tuvo este asunto, que ha sido objeto de diferentes libros e incluso documentales. Bueno, si os parece bien, vamos a escuchar uno de los tantos cortes que vamos a ir pues oyendo aquí en La Sombra del Espejo. Es lo que vio el propio Dionisio en su voz. Ahí es nada, cuando pues hace un par de semanas, junto a una amiga del programa, Lorena, pues servidor, se plantaba allí en Los Villares para saber un poco más, ¿no? Así nos cuenta Dionisio Ávila lo que vio aquel 16 de julio del 96. Pues nada, que pues va paseándome como por costumbre, yo me iba por esa zona, porque es tranquila, porque por ahí no andan coches, no andan carriles, pocos coches más. Es una zona tranquila, sí. Le tenía cariño a eso por la tranquilidad. Sí. Y un día de tantos como yo iba a sentarme allí a la sombra de la encina, iba a sentarme muchas veces. Pues un día de eso me encuentro un artefacto, allí en una era que hay antigua, me encuentro un artefacto, voy,
Yo aquello lo regué dándole la vuelta, mirándolo aquello muy curioso. ¿Cómo era de grande aquello, más o menos? No era muy grande, aquello era una cosa, no puedo calcularlo, pero no era muy grande aquello. ¿Y de qué forma tenía eso? Aquello era redondo. ¿Redondo? Sí, aquello era redondo. Con una cúpula así, sí, como si fuera un sombrero aquello, pero aquello grande. Y yo lo mira, aquello bien miradico, que ya quise tentarlo y todo, pero no me atreví porque vayamos que esto tenga corriente o tenga algo. Todos lo han puesto aquí los rincones, los del medio ambiente, alguien le habrá puesto esto aquí, para comunicarse o algo. Cuando de pronto lo miro yo aquello, me voy a sentarme a la sombra de la encina y la rodeo y me encuentro atrás delante de mí dos mujeres y un hombre. Me encuentro delante de mí y no me hablaron siquiera lo que yo mirándolo, y lo que me hizo fue una mujer me hizo así, sí, me señaló, una mujer me señaló y otra hizo así con las manos. Y al hacer así con las manos vi yo que vino una cosa reluciendo a mis pies y era una piedra. Y al lado tenía un juego de piedras también. Yo la cogí, Macachí la cogí, me saqué la camisa así, me la eché así en la camisa y me levanto con ella a decirle, ¿esto qué? ¿Para qué me echan los textos? ¿Esto qué significa? A levantarme a decirle yo eso. Y allí no había nadie. Y ya no estaba. ¿Y cuando vio a esos seres tan raros, no es extraño? Allí no había nadie. Es más, vamos a escuchar, si os parece bien, la descripción más concreta de los tres seres que llega a ver Dionisio. ¿Y cómo era? ¿Cómo iban vestidos? Pues iban, no se le veían las orejas, no se le veía ni el pelo, vaya que estaban pelados. Sí. Yo no sé qué clase de ropa tenían puesta, que aquello no se le notaba ni yo le notaba por aquí en el de ese si era un gorro puesto, no le notaba nada, pelados que parecían el color del cuerpo. Y el cuerpo lo mismo, parecía que estaban en desnudos, como su madre los parió. Pues desnudo como su madre los parió, eso decía el compañero Dionisio Ávila. Lorenzo, imagino que te traen buenos recuerdos, ¿no? Escuchar la voz de Dionisio pues narrando ese primer encuentro, ¿no? Hombre, que si te recuerdos, imagínate, yo a Dionisio la verdad es que desde aquellos primeros viajes que realizamos, pues primero Iker y yo y después una vez Juanjo Benítez se sintió tremendamente interesado por este caso, pues yo creo que llegué a realizar un total de 3 o 4 viajes. Te quiero decir que hace pues más de 10 años, ¿no? que no he vuelto a oír la voz de Dionisio y veo que sigue contándolo con la misma vehemencia y con la misma verdad, pero eso sí, no con el miedo con el que nos lo contó a nosotros al principio. Sí, de hecho hoy nos contaba cuando fuimos allí que lo comentó con un vecino y demás, a raíz de que un vecino le contó un avistamiento que había tenido por esa misma zona, él le contó el suyo, dijo no digan nada y poco después se supo, ¿no? Y que de hecho cuando fue Juanjo Benítez a entrevistarle por primera vez, él decía, pero ¿usted cómo se ha enterado de esto? Si esto no se lo contó a nadie. Y Juanjo le dijo unas palabras muy simples y muy tajantes, ¿no? A alguien se lo habrá usted contado, ¿no? No, hombre, yo te puedo decir, tanto que se lo haya contado a alguien, date cuenta que la primera vez que Juanjo Benítez va a Villares es en compañía nuestra, es decir, que de un modo u otro la entrevista con Dionisio estaba ya palabrada, ya habíamos nosotros acudido, fuimos al cabo de otras 2 semanas más, creo recordar. Sí recuerdo además que por aquella fecha estaba a punto de salir a la luz la revista nuestra, ¿no? Enigmas. Y tú fíjate hasta qué punto nos pareció que detrás de esta historia había algo importante, es decir, que no era tan solo un avistamiento más, un aterrizaje, o en definitiva la experiencia de Dionisio, sino que había algo más, porque Juanjo Benítez, muy críptico, como él suele ser casi siempre, nos dijo, por favor, os pido que no publiquéis nada hasta que no quedemos y vayamos juntos a ver a Dionisio. Y nosotros, rompiendo todas las reglas, yo creo que casi la principal, ¿no?, para nosotros, que era esa regla sanguínea, ¿no?, que nos llevaba, siendo tan jóvenes, a publicar, y más una exclusiva como esta,
Pues yo no sé por qué, no me preguntes por qué, le hicimos caso. Aquello no salió en ese primer mes cuando hubiera podido perfectamente, porque argumentos y datos teníamos de sobra, y nos esperamos un mes más precisamente para atender a esa historia que Benítez nos decía que había detrás de aquello. José Antonio, tú eres una de las personas, y no la que más ha investigado este asunto, ¿no? Hay ciertos detalles que no han trascendido en la mayoría de medios, ¿no? Detalles como que lo que este hombre ve, aparte de lo que él mismo ha contado, es incluso algo bastante extraño desde el punto de vista de que, teniendo en cuenta que él a lo mejor adelantaba un paso o incluso retrocedía un paso, aquello desaparecía, como si aquello tuviera una especie de capa, ¿no? O una especie de campo extraño. Claro, como bien dice Lorenzo, en un primer momento Dionisio, por el temor, por el miedo a lo desconocido, puesto que hay que decir que Dionisio es una persona que no ha salido prácticamente de los Villares, una persona habituada al campo, que para nada había tenido ningún tipo de contacto con literatura relacionada con el fenómeno ovni, ni mucho menos con el cine de ciencia ficción, una persona que todo esto le venía sumamente grande. Pues había aspectos que solamente con el transcurrir del tiempo y una vez serenados los ánimos pudo dar todos los detalles que tenían tan rico su experiencia, como por ejemplo el hecho de que el avistamiento, el objeto aquel que se insertó en su paisaje cotidiano de Los Olivos, solamente era visible a cierta distancia. Él retrocedía un paso y la escena desaparecía por completo. Incluso hay un detalle que ya comenta incluso a Lorenzo Iker en las primeras entrevistas que mantienen con ellos, y es que los seres, en los pocos movimientos que realizan delante del testigo, parecen desaparecer durante fracciones de segundo cuando realizan cualquier tipo de movimiento. Esto parece que quizás se debiera a que en un primer momento, como si la imagen que estaba frente a Dionisio fuera algún tipo de proyección, pero sin embargo hay que tener en cuenta que cuando el testigo rodea el objeto, la imagen tapa lo que es el paraje, lo que nos da a entender que se trataría de algún tipo de proyección, si se tratara de eso, digamos, material, en el sentido de que era consistente para que pudiera ser rodeada. Y también hay que dejar el detalle que Dionisio nunca llegó a tocar el objeto, pese a la proximidad que estuvo de él, por temor a lo que él comenta de que aquel cacharro, como él lo denomina, estuviera electrificado. Pero este detalle es sumamente desconcertante, puesto que, como digo, la imagen, aquel objeto parecía estar envuelto en algún tipo de campo de invisibilidad que hacía que solamente a cierta distancia fuera visible. Y justamente, como digo, con la aparición, con la irrupción de los humanoides, pues también se produce este hecho, que durante fracciones de segundo parecen desaparecer, sobre todo cuando se produce algún tipo de movimiento. Si me permitís, David, es que lo que está diciendo José es muy interesante, ¿no? Porque es que prácticamente es como si estuvieran ante un holograma, ¿no? Aquello, según mantenía una cierta distancia, desaparecía. Y el hecho de que además él no se atreviera a tocarlo y que dijera que tenía miedo a que le electrificara, era por algo, no era una cuestión baladí, es que era algo tan sumamente importante como que aquel objeto además parecía tener como una especie de cables, dos cables, que se conectaban directamente con la línea de alta tensión que estaba situada sobre esa era. Es decir, fijaros qué tema tan sumamente absurdo, y ¿no? Curiosamente, Loren, también recuerdas que de inicio hablaba que incluso estos cables parecían aparecer y desaparecer. Por eso hubo también cierta polémica en un primer momento sobre que realmente Dionisio viera estos cables sustentándose entre el objeto y el cable de alta tensión. Sí, no, está claro, sí. Lo que está muy claro es que el testimonio... Curiosamente, Loren, te puedo comentar que en el número de identificación de la torre de alta tensión, ¿qué números crees tú que pueden venir? No me digas. Te lo digo. ¿O lo supones? Madre mía, no me lo puedo creer, sería demasiado ya. Sí, hay algún número entre medio, pero curiosamente de los 5 o 6 números que componen la identificación de la torreta de alta tensión, está el 1, el 0 y el 1. Un número muy curioso, porque este hombre en la cúpula de ese extraño aparato efectivamente describe, y él incluso llegó a dibujar en el cuaderno de campo, ese famosísimo palo cero palo. Palo cero palo que de hecho se repite en el lucerillo, que supuestamente pues le echan estos tres seres desnudos, tal y como él los llega a definir, ¿no? Palo cero palo que yo creo que tiene muchísima importancia para bastante gente que ha ido siguiendo este caso y la trayectoria del mismo, ¿no? Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Además, el lucerillo, hablas del lucerillo
Y la verdad es que el lucerillo pues es la definición que él hace de una piedra muy pequeñita que uno de los seres le arroja. Él ve con una especie de luz que se aproxima hasta su pecho. Realmente llega un momento en que incluso le golpea, cae al suelo, y cuando lo recoge se da cuenta de que lo que en un principio parecía una bola incandescente que no desprendía fuego ninguno, es decir, no quemaba, pues era una piedra, y una piedra además completamente grabada en toda su extensión, en todo su perímetro, de una serie de caracteres bastante extraños, entre los que destacaban precisamente ese palo, ese cero y ese palo. Es decir, el cero de hecho tenía un relieve que posteriormente se desveló como algo importante dentro de toda esta trama. Y la importancia vital de esta especie de código binario, de este 101 o palo cero palo, se desvela precisamente porque las mismas fechas en las que está sucediendo el avistamiento de los billares, pues el gran investigador Juan José Benítez está realizando un viaje por Egipto, y concretamente en la zona de Sharm el Sheikh, en el Mar Rojo. Él está buceando cuando de repente a su esposa Blanca se le pierde un anillo de oro, creo recordar que era, José lo sabrá. Sí. Y en el momento en el que se pone a bucear, él decía, es que era como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Imagínate, se te pierde un anillo, dice, pero todavía más difícil es que buscando un anillo que se ha perdido encuentres otro. Y precisamente ese otro anillo tenía los mismos caracteres. Creo que eran, José, si no me equivoco, 9 palos y 9 ceros. Exactamente, sí, efectivamente, correspondientes además con la historia de lo que aparece en el lucerillo de los billares, y además en un momento muy conflictivo internamente de Juan José Benítez, porque él en ese momento se encontraba investigando un suceso tan sumamente polémico, y que él sabía que le iba a granjear muchas críticas, como era el de Ricky B, y bueno, pues pidió una especie de señal, ¿no? Sabéis que Juanjo seguía mucho también por esa nave nodriza, ¿no?, como él la llama, y en ese momento pidió una señal justo la noche anterior, y al día siguiente aparece este anillo de plata con el palo cero palo que tanta importancia, y yo creo que ahí José puede hablar mucho mejor que yo de este tema, tiene en este asunto, y además su relación tan impresionante con el tema de los billares, cuando ni Dionisio sabía quién era Juan José Benítez, ni Juan José Benítez en el momento en el que está encontrando el anillo sabía quién era Dionisio Ávila. Bueno, imaginaros. es más, ¿no? El caso es que, bueno... Además, curiosamente, perdona que te interrumpa, cuando escucha por primera vez esta información se encuentra Juanjo Benítez al volante, sí, cuando Lorenzo está interviniendo en un programa de radio y está a punto incluso de tener un percance en la carretera debido a la impresión que produce recibir esta información a través de las ondas. Juanjo Benítez, saber que ha habido un aterrizaje ovni en España, y que curiosamente el testigo ha observado unos símbolos, y estos símbolos son palo cero palo. Los mismos que le encuentran en el anillo. Efectivamente, se encontraba circulando por Navarra y nos escuchó en el programa de Radio Nacional de España de Julio César Iglesias hablando del tema, sí. Sí, bueno, o sea que Lorenzo me está diciendo que poco más y muere Juanjo por vuestra culpa, ¿no? No llegaríamos a tanto, pero por lo menos a tener algún tipo de abolladura en el automóvil. Depende de la velocidad que condujera, ¿eh? Hombre, sí recuerdo que Blanca, cuando nos citó, porque inmediatamente, imagínate, ¿no? Juanjo, cuando escuchó esta información a través de la radio, inmediatamente, pues nos llamó, ¿no? Y nos citó en el hotel, un céntrico hotel de Madrid, Hotel Meliá Castilla, y con la intención pues de darnos a conocer la parte de la historia que a él le correspondía. Y Blanca sí nos comentó que efectivamente, como decía José Antonio, en el momento en el que está escuchando esto en su coche, pues le dio tanta impresión que se puso muy nervioso y se vio obligado a parar en la cuneta porque no podía seguir conduciendo. Y además, él cuando me lo refirió, me comentó, estos dos casi me matan. No ves, si tenía yo razón. Bueno, pues lo cierto es que algo extraño pasó en o supuestamente extraño pasó en este pueblo de Jaén. Lorenzo, no te entretenemos más, que sabemos que estás a tus labores y que no se entienda mal esto que acabo de decir, y de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí en La Sombra del Espejo. Ha sido un placer, un abrazo para todos, y José, que hablamos pronto. Vale, director, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, amigo. Hasta pronto. Hasta luego, jefe. Hasta pronto. Lo cierto es que, tal y como comentábamos, al llegar allí hablamos con Dionisio, y bueno, pues cuál fue nuestra sorpresa. No fue grande, porque sí que habíamos escuchado rumores antes de que este no fue el único avistamiento. Dionisio habla de bastantes más encuentros con estos, no solamente con este objeto, sino con esos supuestos seres. Lo escuchamos. Usted solamente vio eso aquella vez, no lo ve más veces. Sí. Sí. Claro. Aquella vez lo vi. Aquella vez, pero lo vio más veces. Yo lo estaba viendo. Bueno, no viéndolo delante mío sin parar, no, pero verlo por el aire y eso. Entonces, caitante. También lo he visto. Caitante. Y parado, lo veo. En un sitio o en otro sitio. Míralo dónde está.
Mira dónde se han posado, allí están posados. Y yo sé que son ellos, porque me hacen las señas. Tú a lo mejor no lo sabes, y tú tampoco. Mejor ir para el campo y vaya mejor una luz alto ese cerro. Y un coche. Aquí hay un coche. O aquí hay una máquina, y el sol, los cristales. El sol, los cristales, aquí hay un coche. Y no le hacéis caso. Claro. Ni nadie le hace caso. Claro. Pues tantos vehículos hay en el campo y ahí. Pues ahí la escuchamos. Y no solamente esto, sino que él habla de que el día 5 de este mes de mayo, nos encontramos ahora mismo, hoy estamos en directo, son las 10 y 28 minutos, hoy es 26 de mayo, martes 26 de mayo. Bueno, pues el día 5 de este mismo mes, o sea, hace muy poquitos días, hace pues exactamente 21 días, veo una cosa extraña. Nos vamos con él a la zona de avistamiento y él ahí in situ nos explica cómo vio una especie de nave que le sobrevolaba y acto seguido apareció de forma inexplicable una serie de piedras que ahí es nada, junto a un lucerillo, formaban una cruz. Lo escuchamos. ¿Qué trayectoria hizo la luz exactamente? La trayectoria que hizo la luz, ¿cómo fue? ¿Qué movimiento hizo? La luz salí del aparato como si tú tiras una piedra y va la piedra por el aire. Allí. Y la vi que cayó allí, entonces yo seguí y sí, y estaba la cruz puesta. Entonces arrodé a mirarlo y ya no estaba. Ya no estaba. Una extraña cruz de piedras que aparece este mismo día 5. Escuchamos más detalles. Esa cayó, la cruz aquí, y la piedra cayó a medio metro de la cruz, señalándome que fuera allí. Señalándome que fuera yo allí. Y fui, cogí, esa fue la primera que cogí. Y entonces estaba la cruz también de forma de piedra, perfecta, perfecta. Es muy parecido al primero, ¿no? Sí, muy parecido al primer lucerillo que le tiraron. Sí, parecido. Y esto fue, dice que el día 5 de este mes. Eso, o sea, hace el día 5 de mayo. 10 días. Sí. Bueno. Me pusieron otra cruz, que la tengo ahí. José Antonio, acabas de escuchar este corte. Bueno, tú ya imagino que has estado yendo durante todos estos años hacia el lugar y bueno, pues esto no te pilla de sorpresa, ¿no? No, la verdad que con el transcurrir de los años y sobre todo con la gran popularidad que ha ido arrastrando el evento de los Villares, pues se ha ido magnificando, se han ido añadiendo ciertos elementos muy dudosos que no restan quizás credibilidad a los primeros incidentes que sucedieron, pero que sí de alguna manera están otorgándole cierta incredibilidad a ciertos aspectos que se están presentando actualmente. Efectivamente, porque ya lo decíamos, él habla de que ha tenido otra serie de avistamientos y los ha visto en varias ocasiones. Él, bueno, pues dice no solamente a la nave, sino a los seres, que él los presiente. Bueno, él nos comentó una serie de cosas interesantes. Es más, él parece ser que tenía un problema, un par de úlceras, cuando ocurrió el primer avistamiento. Y bueno, pues él lo explica como si aquello se hubiera curado de forma inexplicable. Vamos a escuchar el corte. Yo creo que es interesante este matiz, ¿no?, que Dionisio da a lo que antes era una enfermedad y lo que posteriormente, según siempre sus palabras, pues se curó de forma extraña. Escuchamos. Tenía dos úlceras, me salieron dos úlceras y una me se reventó y fui a Jaén y todo. Me pusieron en Jaén, me pusieron un tratamiento y yo estaba muriéndome. Yo iba andando así a cachadillo, que parecía que si me tirazaba me iba a salir del estómago. Cuando llegué aquí me pasó eso. Iba despacito, yo andando despacito. Me pasó eso. Pues yo cuando me pasó eso, mira que no podía andar, que parecía que si iba así, pues cogí las piedras y cuando ya vi que no había nadie, y una me señaló, hizo así un poquillo, un momento, me tuvo así la mano puesta señalándome y la otra así, hizo así. Yo tiré para abajo corriendo, con las piedras así sin soltarlas, y en vez de coger el camino que subí, me arrojé a trochar para abajo, un lairo abajo, que parecía que un conejo, y a mí no me dolía el estómago, ni a mí me dolía nada. Y bajando, y eso se lo contó yo a Benita y a los demás.
Y ya viniendo el carril adelante, ya tranquilo, a paso ligero, pero tranquilo. A mí me salió de aquí para arriba, en toda la espalda y en el pecho, un hormigueo que parecía que estaba lleno de hormigas o de, yo qué sé, digo, uy, en algún lado me he metido, he pasado, que me he llenado de pulgas, de pulga, ni hormiga, ni nada, no tenía nada, y algo así, me mango para arriba, me miro, no tengo nada, ni pulgas, ni nada. Al llegar a la carretera ya principal, yo ya ni hormigueo, yo ya tenía hormigueo, ni nada, me se quitó. Se le quitó, hay hormigueo. Bueno, imagino que esa historia ya la has escuchado, ¿no? De su propia voz en alguna ocasión, José Antonio. Sí, como ocurren en otros encuentros cercanos con estos artefactos, pues el testigo sufrió algunos cambios fisiológicos, y es cierto que Dionisio tenía una úlcera bastante acuciante, y a raíz de este episodio pues se vio curado completamente. Él incluso nos decía que le costaba muchísimo comer, incluso había perdido el apetito que durante tantos años le había acompañado como un amigo fiel, y que lo volvió a recuperar, y que desde entonces pues no ha tenido ningún tipo de achaque de salud. Incluso en la fecha del avistamiento contaba con 66 años y actualmente sigue gozando de una magnífica forma física envidiable. La última vez que estuve con él en compañía de un amigo, Pablo Novoa, un arqueólogo, pues recorrimos prácticamente toda la zona de los avistamientos, para arriba, para abajo, y la verdad es que resulta sorprendente lo bien que se conserva este hombre para los achaques que tuvo en su día, tal y como nos comentaron sus propios vecinos. Raúl. Sí, a mí una cosa que me llama la atención de este caso, del caso de Dionisio, es ante aquella aparición, las piedras que supuestamente aquellos seres le dejaron, y a raíz de estas pequeñas piedras resulta que están grabadas, pero al parecer a lo largo de los años se han multiplicado de una manera exponencial incluso. José Antonio, ¿qué opinión te da a ti este auge, esta fiebre de este nuevo Ica? Sí, muy bien. Creo que la comparación es bastante buena, puesto que hay que decir que, a lo que añadía anteriormente con el comentario de que se han ido añadiendo elementos a la historia que quizás no tienen la credibilidad ni la fuerza de los primeros testimonios, pues con la piedra, con el famoso lucerillo, ha ocurrido un tanto de lo mismo. Actualmente yo creo que he perdido la cuenta de los cantos rodados que han aparecido, entre comillas, con distintos grabados. Podríamos estar hablando de cerca de 250 piedras, aparte del lucerillo, que han aparecido, como digo, en la zona de los Villares, con distintos grabados, y que alguna gente cree que sigue asociado al fenómeno genuino e inicial de los Villares, pero que yo no tengo ningún tipo de duda a que se trata de falsificaciones de piedras realizadas por incluso vecinos de los Villares, cuya finalidad no es otra sino seguir agrandando quizás el mito y el folclore, entre comillas, que rodea las apariciones de los Villares, puesto que hay que recalcar, como bien hacía al inicio del programa David, que los Villares prácticamente se trata de un Lourdes ufológico, un sitio de constante peregrinaje, y quizás no haya ningún tipo de interés económico, puesto que allí no se vende nada, ni parece obtenerse ningún tipo de beneficio económico de lo que allí acontece, pero que sí, en el tema de las emociones, de las creencias, pues parece que hay gente que se ha visto muy afectada por lo que allí ha ocurrido y se dedica a realizar este tipo de tallas de piedras para, digamos, confundir a los investigadores, pero que realmente, particularmente a mí, en ningún momento
me llegaron a quitar el sueño. Esto que dices es muy interesante y en los próximos minutos vamos a saber por qué, José Antonio. Quiero hacer un par de matizaciones. Cuando estuvimos allí, él nos reconoció que si bien él no vendía las piedras, sí que dijo que ahí se las compraban ya a muy buen precio. Es decir, había gente que se empeñaba en llevarse esas piedras y que se las pagaba, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que podamos estar hablando de un lucro intencionado por la parte de Dionisio. No, Ahora bien, yo por la parte de Dionisio puedo poner la mano en el fuego y no me quemaría, que él no tiene ningún tipo de beneficio económico, y como tú bien dices, hay personas que, como digo, que atraídos por todo lo que ha movido el asunto de los billares, pues se cree realmente que aquellas piedras tienen algún tipo de mensaje encriptado, que son procedentes de civilizaciones foráneas de la Tierra, y que realmente están muy bien elaboradas, tienen su talla muy bien ejecutada, y que se encaprichan de ella, y que Dionisio, muy a su pesar, porque él es una persona que le tiene también gran cariño a algunas de las piedras, pues se desprende de ellas, y son las propias personas las que le dan cierto dinero. Tampoco estamos hablando de unas cuantías muy elevadas. Bueno, él dijo me las pagan bien. Yo ya no sé a qué se refiere con bien. A lo mejor para lo que nosotros es bien, para ahí son 20 euros. 20 euros, estaríamos hablando de ese dinero, porque también hay que dejar claro que tampoco quiero que la honorabilidad de Dionisio quede manchada en este aspecto, puesto que él en ningún momento, pese a que incluso le han ofrecido dinero para acudir a emisoras de televisión y tal, pues él en ningún momento ha querido lucrarse ni beneficiarse con el tema, porque como digo, es un hombre de campo, un hombre habituado a su pequeño pueblo. Sí, puedo dar fe de eso. Él nos dijo que había tenido que desconectar incluso el teléfono porque no cesaban las llamadas. De hecho, recientemente, y en la charla que tuvimos, pues tú también. José Antonio, él también tiene fama de artesano. ¿Tú tienes constancia de que él fabrica alguna de las piedras? Dionisio es muy buen artesano, y es una persona que bien pudiera realizar algunas de las piedras que han aparecido en los billares. Eso hay que dejarlo claro. Lo que sí creo que también es el momento adecuado para decirlo, de las 250 piedras que han podido brotar en los billares, ninguna de ellos, exceptuando los famosos y así conocidos símbolos de palo, cero, palo, han repetido ninguno de los símbolos que aparecen en el lucerillo. Fíjate y fijaros en este detalle tan curioso. Ninguno de los posibles falsificadores que se han dedicado a elaborar estas piedras han repetido los símbolos del lucerillo, puesto que hay que decir que Dionisio lo tuvo poco tiempo en su poder, y prácticamente cuando se lo regaló a Juanjo Benítez, pues ya dejó de verlo. Incluso no tiene ningún tipo de fotografía, sino alguna eventual que haya aparecido en los libros de Juanjo o en el reportaje al que hacía mención Lorenzo Fernández. Sí, de hecho él menciona que el lucerillo que tiene Juanjo no es suyo auténtico. Eso dice él. Sí, pero yo te puedo decir que el lucerillo original al que se refiere él en su primer encuentro, que lo define, como bien ha definido Lorenzo, como una bola de luz que emerge de los seres, que le golpea en el pecho, que cae al suelo, y que ya cuando se encuentra sobre el terreno va disminuyendo la luminosidad y queda esta piedra que está totalmente preñada de extraños símbolos, que, como digo, exceptuando el palo, cero palo, ninguno más se ha repetido en las centenares de piedras que han aparecido en los billares. E incluso te podría ser más concreto, puesto que es un tema que hemos estado analizando mucho y muy detenidamente. Rápidamente, José Antonio. Incluso el palo, cero palo, la ejecución no es similar a la que se encuentra en el lucerillo. Fíjate el detalle, que si estuviéramos hablando de que todas las piedras, como algunos podrían argumentar, todas las piedras tuvieran el mismo origen, o sea, que fueran manufacturadas por alguna persona, pues se hubieran repetido estos símbolos. Y también hay que decir que cuando el lucerillo fue analizado en diferentes laboratorios de nuestro país, pues llegaron a la conclusión de que por la pátina que tenía en algunas partes, los símbolos se habían ejecutado en diferentes épocas. Incluso había símbolos que le comentaron a Juanjo Benítez que se habían ejecutado en la piedra hacía muchísimo tiempo, que eran muy antiguos. Pero bueno, la piedra era de la que parecían más recientes. Pero la piedra, estábamos hablando José Antonio, de una ejecución que ha sido elaborado
elaborada, a lo largo de los años. Pero la piedra era de la zona, ¿no? Sí, la piedra se trata de valitina, de una piedra... O sea, no hay ningún... de la zona, e incluso, yo iría más lejos, incluso lo que es el trabajo sobre la piedra no está hecho con ningún tipo de artefacto tecnológico, como a lo mejor algún oyente pueda tener en mente, con algún tipo de láser que ha hecho unas marcas muy precisas sin dejar ningún tipo de huella. Se ve que se ha utilizado herramientas comunes, que no está realizada, como digo, con ningún tipo de láser, ningún tipo de herramienta que pueda hacer pensar que aquello se trata de la elaboración a través de algún tipo de medio tecnológico, sino que simplemente, pero también hay que decir que por el tamaño de la piedra estaríamos hablando de unos 3 centímetros y medio de diámetro más o menos, por una piedra irregular, no es totalmente esférica, de unos 89 gramos de peso, si no se me va gramo arriba o gramo abajo, no, pero los símbolos están muy bien repartidos. Se ve que ha sido una persona o personas que lo han hecho con cierta laboriosidad y con cierta destreza, y que realmente llaman muchísimo la atención. Y todavía hay que decir, y tengo que decir, que existen muchas informaciones y muchos descubrimientos sobre el lucerillo que aún no se han hecho públicos. Una pregunta maliciosa, José Antonio. Sí, me encantan ese tipo de preguntas. Vale, como debe ser. Sí, señor. Esos descubrimientos que has hecho pueden estar relacionados con la fabricación humana de esas piedras. Sí, en ambos sentidos, tanto las que hablarían hacia la extrañeza del lucerillo como en las otras piedras hacia el burdo montaje. Puedo decir que yo he recorrido la sierra de los Villares, donde se producen los avistamientos, donde se producen los descubrimientos de estas piedras, y en una de estas pesquisas yo he podido hallar un zulo, si podemos aplicar este término, una pequeña oquedad en el terreno, cubierta por una losa, cubierta de diferentes piedras que estaban en diferentes estados de elaboración, y era como si alguna persona en aquel lugar escondiera las piedras para después tallarlas. Y realmente yo documenté este descubrimiento con fotografías, tengo incluso metraje todas las piedras que había en el zulo, como yo lo denomino, y realmente todo esto me lleva a pensar y a asegurar que el 99% de las piedras que han aparecido en los Villares, o el 95%, son falsas, porque también podríamos hablar de las piedras que han aparecido semi-enterradas, sobre las que todavía tenemos ciertas dudas. De acuerdo, José Antonio, vamos a escuchar un corte más, porque nos estamos quedando sin tiempo, como suele ser habitual aquí en el programa. ¿Y habitual conmigo? Sí, bueno. Bueno, no quería decirlo, que conste. Sí, dilo. No, es broma. Es un corte que a mí me parece muy interesante, y además que se puede, yo creo, que aplicar al contactado tipo, ¿no? Yo le pregunté por el significado que él le daba a este fenómeno, y vamos a escuchar lo que nos contaba Dionisio. Pero Dionisio, usted ve algo extraño, unos seres, y luego aparece una cruz. ¿Usted cree que esto puede ser algo divino? Sí. ¿Usted cree que puede ser algo, no sé, por ejemplo, porque era una aparición mariana, algo de la Virgen? Sí. ¿Y por qué cree usted eso? Porque sí. Pero porque usted ha visto, aparte de los seres, ha visto algo más angelical, algo más relacionado con María, con la Virgen. Es interesante. En las piedras, sí, en las que se han llevado, había una piedra que estaba la Virgen. ¿Ah, sí? Sí. Y en otra piedra estaba la cara de Jesús. Vaya. Y en esta cruz que hemos puesto, sí, está la cara de Jesús. En una de las piedras está la cara de Jesús. Esta cruz que hemos puesto está la cara de Jesús también. Y esa cara pertenece a Jaén. ¿A Jaén? ¿Y te puedo decir dónde está? Y ahora la miras tú, la cara esa, que es la piedra. Sí, pero usted es un hombre católico, usted es un hombre creyente. Antes yo estaba en el campo siempre, y era un borrico. Que yo no me decían, escucha esto, escucha lo otro. Y yo digo, toma, anda, hombre, me vaya a venir a mí con cuentos de la China, todo eso es mentira. La Virgen se va a aparecer, el Señor se va a aparecer. Claro. Yo era así. Claro. Me pillaba un pellizco, o me hacía daño trabajando, o algo. Y se echaba todos los santos a roja. Sí. Que no se cague nadie de antes de mí en ningún santo. Claro. Fíjate, verás, qué cambiazo.
Claro. Y todo fue a raíz justamente de ese fenómeno, ¿no? Hombre, claro. Claro. Porque he visto que sí. Porque he visto que esos son los ángeles que bajaban y los que crearon a Jesucristo para que nos dieran el ejemplo que nos estaba dando. Y mira lo que hicimos con él. Claro. Matarlo. Bueno, tiene ese tinte mesiánico. Hay que comentar muy rápidamente que él nos contó algo que me asombró un poco, y es que por lo visto él llega a tener, a raíz de primer avistamiento, fama incluso de curandero, y imponía a las manos a una serie de personas que iban hacia allí, y parece ser que se curaban. Es siempre según su testimonio. Vamos a escuchar, yo creo que el culmen de este programa, ¿no? Porque estamos en la zona de avistamientos, la compañera Lorena estaba a unos metros, yo estaba junto a Dionisio, y entonces pasa algo. Yo quiero que lo escuchen, no voy a decir exactamente lo que pasa porque es bastante claro en el corte. Simplemente él dice que de repente siente algo, ha sentido algo y ha visto un resplandor al fondo. El resto lo escuchan ustedes. Echa la cámara. A ver, ¿hacia dónde? Echa la cámara para allá. ¿Para allá? Sí. Me ha antojado que he visto yo algo relucir. Por ahí. Pero, algo. ¿qué ha tenido? ¿Como una especie de presentimiento? Sí, yo he visto algo relucir, algo. Algo. Tú vienes con fe aquí. ¿Vienes tú con fe? Sí, hombre, yo quiero ver algo. Yo quiero ver algo de verdad. Pues algo. Yo voy a echar unas cuantas fotos allí. Algo han mandado. Algo han mandado. Pero por aquella zona. Algo han mandado. Pero cuando ha tenido sensaciones de ese tipo, ¿usted ha visto algo o ha visto alguna piedra? Sí, yo he visto algo. Relucir. No, relucir, piedra no. Pero han mandado algo han mandado. A mí no hay quien me quite, a mí me da una sensación de que algo han mandado. Algo han tirado. Pero por aquella zona. Porque aquella zona está un poco alta, ¿eh? Bueno, y no nada más necesito. Lo vas a marcar que caiga. Calor hace aquí en el pueblo. ¿Eh? Sí. Aquí sí está mejor que en el pueblo. Se lo digo yo que he visto ahí mediodía. Claro que sí. La está pisando. ¿Y qué? Está pisando. ¿Esto? No, eso. ¿Esto? Coño. ¿Y esto? ¿Eso qué? Parece una piedrecilla, ¿no? Un lucerillo. Que ha encontrado un lucerillo. Una piedra. ¿Es una? A ver. Una piedra. ¿Y cómo? ¿Pero cómo la encontró? O sea, ¿usted ha notado que estaba aquí o cómo ha sido eso? Que yo he visto algo, que venía yo por allí y allí, aquí. ¿Qué me está usted diciendo? No me lo puedo creer. Por aquí venía yo y me ha dado la sensación de que algo he visto yo ahí, algo ahí. ¿Dónde? Algo he visto, por eso he dicho, echa la cámara para allá. Que me se había antojado a mí, que he visto. Digo, me ven mirando por aquí, que a mí me da la sensación de que yo he visto ahí al relucir algo. ¡Qué chulo! Es una piedra. Joder, pues a ver si yo todo para mí. No de mí. Pero tienes que tener fe, Ya, ¿qué te he dicho antes? Sí. Digo, tú tienes fe de haber venido aquí, tú tienes fe. Sí. Eso me ha pasado a mí varias veces ya. Sí, ¿no? Pero, ¿y eso le pasa con la gente que viene, Dionisio? Me ha pasado varias veces. Y la han visto ellos, que no soy yo. Ya que esto no lo cree la gente. No lo cree, claro. No lo cree la gente. Pero si yo acabo de ver cómo apareció una piedra, tengo que creerlo. Si he visto la piedra yo mismo, yo he visto cómo usted tiene una sensación y ha aparecido la piedra. Bueno, tú no digas nada. Vale. Tú no digas nada. Bueno, yo creo que sobran comentarios, ¿no? Básicamente decir que efectivamente yo estaba allí, tal y como se ha escuchado en el corte y señala, debajo mía hay una piedra. Hay dos posibles explicaciones. Una de ellas es que realmente este hombre viera algo y, no sé, de una forma cósmica e inexplicable esa piedra apareciera debajo de mi pie, es una opción. Y otra opción es que, pues, insistiera en que echara la cámara para allá para aprovechar un descuido y que él se sacara la piedra de vecto saber dónde, imagino con un bolsillo y la echara hacia abajo. Ahí no entro. Imagino y quiero pensar que esto es una cuestión de fe. Este hombre
me pregunta insistentemente si yo tenía fe, y le dije que yo quería ver algo y interpreta que sí, y acto seguido, pues minutos después llega, aparece la piedra debajo de mi pie. Imagino que será una cuestión, pues efectivamente, tal y como decía, de fe, para que la gente vaya, para que la gente crea, para que la gente no se lleve una decepción, ¿no? Imagino que van por ahí los tiros. Vamos a acabar con un último corte, que yo creo que es bastante ilustrativo, ¿no? Es un corte en el que, bueno, pues él parece ser que ha recibido mensajes de estos seres, y no solamente eso, sino que, bueno, pues él opina sobre su papel en toda esta historia. La escuchamos. Lo único que me dijeron que si es así, buenísimo. Tú eres de aquí, pero tu mentalidad no. Tú eres de aquí, tu mentalidad no. ¿Y eso cuándo se lo dijeron? Eso ahora sí, quizá, pero ahora, hermano, más de un mes. Cuando me dieron 2 florecillas que me dieron. Me dieron 2, ¿no? No, me dieron. Dionisio, ¿y usted cree que de alguna manera puede ser usted, no sé, quién sabe, un elegido de ellos? Claro que soy un elegido de ellos. Eso sí lo sé yo. Y bien, llegados a este punto y poco antes de que opinen todos los que han estado acompañándonos en esta edición de La Sombra del Espejo, me gustaría matizar un par de asuntos. El primero de ellos es que en ningún momento hemos tenido ni tenemos la intención de desvirtuar el primer avistamiento que, como ya comentábamos, tuvo lugar en 1996. En todo caso, si alguien lo desvirtúa, sería el propio Dionisio. Sus palabras han sonado a lo largo de esta Sombra del Espejo y han de ser los oyentes los que tomen sus propias conclusiones. Es más, creo que hemos sido bastante suaves comparado con lo que podríamos haber dicho, y más en base a todo lo que tiene que ver con el penúltimo corte y esa especie de show que realiza el protagonista con un lucerillo falso. Poco más que añadir. Insisto, han de ser los oyentes los que tomen parte en este asunto. Recordamos, como ha dicho el compañero José Antonio Caravaca, que se ha hallado un zulo con bastantes piedras, grabadas muchas de ellas, incluso las herramientas con las que supuestamente estas se realizan, que el propio Dionisio es artesano. Bueno, empezamos a sumar y al final pues llegamos a la conclusión, al menos por la parte que me toca, de que este caso, tal y como reza el título de este programa, no es más que un burdo y absoluto fraude. Insisto, a raíz del primer avistamiento que no voy a juzgar. Quiero también dejar constancia de que tanto Dionisio como su señora esposa fueron realmente amables y entrañables con nosotros cuando estuvimos allí visitándoles. Y bueno, pues lo segundo a lo que quería hacer mención es que contamos con una serie de datos que no hemos hecho públicos en este programa, puesto que difícilmente a día de hoy serían demostrables, pero que no hacen más que sumar nuestras dudas en base a la autenticidad de lo acontecido a raíz de ese, pues ya de por sí dudoso primer avistamiento. Bueno, yo creo que vamos a ceder el turno a los compañeros que están por aquí para que opinen sobre, bueno, pues sobre el caso, sobre lo que conocen de él mismo y sobre lo que acaban de escuchar, ¿no? Vamos a hacer una pequeña ronda. A ver, Marcelo, te ha tocado que está más lejos. ¿Qué opinas? Titulares. Pues francamente, David, prefiero no opinar sobre el primer avistamiento, que creo que podría tener cierta, no sé, ser cierto en parte o totalmente, pero desde luego, a la vista de los datos, todos los posteriores creo que no sé, creo que no son ciertos y creo que no merece más comentarios, la verdad. Juanjo. Bueno, David, la verdad es que yo lo que creo es, sobre todo en el tema de los lucerillos, que ha habido se ha lucrado bastante el asunto, de que sí que es verdad que al principio pudo haber un original, como fue por ejemplo el del el de Palo Cero Palo, y los demás, pues como ha dicho este señor antes, que los habitantes de allí de los Villares pues se lucraran del asunto y tengamos ahora mismo se hayan multiplicado, ¿no? Como el que tenemos hoy en el estudio, por ejemplo. Sí, tenemos aquí el lucerillo que encontré de forma extraña. A ver, amigo. Bueno, pues Ángel, ¿qué tal? Mira, yo pienso que esto se trata de un caso típico de contactado, igual que otros muchos casos son similares, que quizás en los orígenes tuviera algo relacionado con el fenómeno OVNI, algo más o menos común a todos, pero que luego con el paso de los años ha ido degenerando, igual que degeneran otros muchos casos,
y al final se ha convertido pues en un show, en un espectáculo relacionado con piedrecillas, con contactismos, con elegidos, con mesías y que pierde toda la credibilidad que podía tener en un principio. Víctor. Bueno, pues yo creo que efectivamente todos tenemos más o menos la misma opinión de este caso. Yo, por la documentación que tengo, de haber leído artículos, de haber incluso hablado en persona pues con gente implicada en la investigación, como José Antonio, ¿no?, que tuve ocasión de hablar con él sobre el tema y tal, yo creo efectivamente que estamos ante un caso inicialmente, pues un caso de avistamiento, pues como otros de la casuística, con ciertas connotaciones, como luego la relación con el anillo que encuentra Juanjo en Egipto, que bueno, ha dado un cariz bastante curioso, ¿no?, y interesantísimo a esta investigación. Pero luego, a partir de ahí, efectivamente, esa proliferación de piedras, ese afloramiento de lucerillos, ¿no?, y yo creo que efectivamente ha conducido a una explosión un poco ya mediática, que incluso a lo mejor, al margen de la propia intención de Dionisio, ha llevado a mucha gente a lo mejor pues eso, a interpretar cosas que igual no son. Raúl. Bueno, yo solamente quiero hacer un pequeño aporte, sobre todo respecto al primer lucerillo del primer encuentro de Dionisio, y es el hecho de que si unos supuestos extraterrestres con la capacidad de crear una nave espacial o un vehículo que pueda posarse en nuestro planeta, ¿qué necesidad tienen de entregarnos una piedra grabada? Tan poca esperanza tienen de que seamos capaces de entender cualquier otro formato de comunicación. Me parece un poco absurdo, la verdad. Y José Antonio, por favor, en titulares. Reflexión final. Se me han dado muy mal los titulares, pero sí podríamos decir que existen también, que no se han comentado, evidencias físicas que apoyan al menos 2 de los aterrizajes que se han producido en los Villares. Como bien comentaba Ángel y Víctor, lo que en un principio se trató de un avistamiento, de un encuentro cercano, como se produce en asientos dentro de la casuística ufológica, pues se ha ido desvirtuando quizás también por la interpretación, por la traducción, por la decodificación que hace el propio testigo de la experiencia que ha vivido, intentando darle un lugar en su vida. Y sobre todo él también, como decíamos, viviendo en un ambiente rural, quizá él también lo ha asimilado más bien a lo místico, a lo religioso. También hay que decir que se han producido apariciones marianas en la zona de los Villares, anteriores al caso de los Villares. Allí hay peregrinaciones también en la zona contraria a la que se han producido los avistamientos. Ahí existe una zona donde supuestamente se apareció la Virgen, y todo esto también ha podido de alguna manera influir en Dionisio y hacer, como bien comentaba, añadir estos elementos a su experiencia para que todo el mundo que llegue allí pues realmente piense que lo que él ha vivido es cierto, porque él siempre ha tenido muchísimo temor a que la gente no lo crea. Bueno, pues sección bibliográfica, pues comentamos un par de libros muy rápidos. Uno de ellos es Enigma sin resolver, de Iker Jiménez, y otro de ellos, bueno, lo comentaba antes el compañero Lorenzo Fernández, ¿no?, que tiene que ver con una chica infiltrada. Víctor, a ver, te ha tocado. ¿Qué libro es ese? Chica infiltrada, Juanjo Benítez, Relación con el anillo, Palo Cero Palo. Sí, bueno, entiendo que te refieres a Ricky B. Exactamente, bueno, está toda la información del tema. Bueno, pues sin más...